estamos ya de regreso en esto que es Conéctate con Raúl Magaña a través de Conéctate en línea y no te pierdas la oportunidad de ver esta plática con este licenciado amigo de Conéctate en línea, amigo de todos nosotros y además es un tipo instruido y especialista en los temas de migración. El licenciado David Rivera Serrano, bienvenido. Raúl, muchísimas gracias, al contrario, siempre encantado de venir. Encantado que estés aquí también porque el tema de la migración pues está súper actual. Estados Unidos quiere cerrar la frontera. Bueno, eso es lo que dicen en los noticieros. Estados Unidos quiere cerrar la frontera, pero no cerrarla como tal, sino lo que quieren hacer ahora es, digamos que poner un nuevo orden, porque ya se dieron cuenta que ya se les salió de las manos. Y no es un problema nada más de Estados Unidos, y no nada más se les salió de las manos a México. Entonces, tenemos una frontera en común y se tiene que poner orden en común, porque yo creo que todos los que han pasado por México y se están quedando en las fronteras o en las diferentes ciudades, no van a regresar, la mayoría no van a regresar a sus países de origen. ¿Tú qué opinas? Exacto, la verdad es que pues hoy en día el tema de la migración ha evolucionado demasiado, sobre todo desde la pandemia. Creo que pues hemos tenido también la oportunidad de platicar pues varias veces al respecto y creo que cada vez más pues es más cambiante el tema y sobre todo ahorita que hay nuevas políticas, nuevas maneras de lidiar con este tipo de problemas. Y sí, en efecto, Estados Unidos no es el único que se ha involucrado ahorita en darle solución a estos temas. También, pues, como siempre, pues México siempre sale salpicado también en estos temas. Como siempre, pues México es un país que le da seguimiento a todas las decisiones que toma Estados Unidos y sobre todo ahorita en los temas, pues, migratorios. Lo cual, pues, sí ha afectado mucho, sobre todo en temas consulares, en algunas nacionalidades que tienen entradas restringidas. Entonces, también muchas veces el tema, por ejemplo, de las visas que luego son equiparables para que ellos puedan entrar aunque sea con fines turísticos o esto, hoy en día lo están viendo pues con demasiadas trabas, tienen demasiadas complejidades para poder entrar a México, incluso teniendo los documentos adecuados, porque pues bueno, el flujo migratorio está pues demasiado increíble. Sí, demasiado increíble y pues sí están privilegiando muchas veces ahorita, por ejemplo, a las empresas o gente que viene realmente a trabajar. Entonces sí va como por ahí también el tema, pero totalmente tiene que ver con Estados Unidos y las decisiones que están tomando ahorita pues a nivel mundial más que nada. De hecho, creo que lo dijiste muy bien, además tú eres el especialista, están privilegiando a la gente que va a aportar. No quiere decir que el problema que haya tenido el migrante en su país de origen no importe, ni el por qué tomó esa decisión, no quiere decir que no importe, claro que importa, somos humanos y somos habitantes del mundo, pero sí, ante tal demanda, están priorizando objetivos como empresas, como estudiantes, como mano de obra, como quien sí pueda verdaderamente otorgar un beneficio al país, no a Estados Unidos, al país donde se quiera hospedar. Así es. Y de hecho, precisamente ahora que lo mencionas, es una de las razones principales por las cuales ahorita están privilegiando en todos lados, no nada más la verdad es que México, precisamente este tipo de trámites. Por eso encontramos cada vez más gente que invita, por ejemplo, Canadá, o encontramos mucha gente que está diciendo, si te interesa ir a vivir a tal país, o te interesa venir a trabajar, o venir a emprender, porque precisamente ese es el tema, que derivado de también el problema que ahorita hay migratorio, pues la gente ya está tomando acciones de lo que veníamos platicando hace unos años, de incorporar precisamente toda esa fuerza laboral, porque si bien es verdad que el turismo deja dinero, obviamente es una fuente de ingresos muy importante pues a los países, sobre todo hablando de México, pero también es verdad que hay otro tipo de actividades mucho más lucrativas que el turismo que pueden también incentivar la economía. Es por eso que toda la gente que viene primeramente a trabajar, más que nada, es aquella que se le está dando la prioridad en cuanto a temas de residencia, temas pues incluso las mismas empresas para facilitarles contratos, temas que tienen más que ver con venir a producir, a generar un movimiento económico, más que simplemente turismo, que también es una actividad muy lucrativa obviamente, pero precisamente ahorita es el tema que se está buscando y más por el tema que hay entre México y Estados Unidos de los temas de residencia, de gente que pues hay programas que incluso permiten que la gente, si tiene residencia mexicana, mucha gente lo que estaba haciendo precisamente era evitar la deportación hasta su país de origen teniendo una residencia mexicana, porque pues tenía la facilidad de estar simplemente al lado y pues eso, pues en la gran odisea que es atravesar el planeta en busca de una mejor oportunidad de vida, pues es algo que les facilitaba demasiado la trayectoria. Y mientras más cerca estés, pues más rápido puedes volverlo a intentar con
todos los bemoles que tiene esta travesía que es ruda, que es bastante ruda, y yo creo que los que no lo hemos hecho no lo podemos imaginar de 20,000 maneras, pero los que lo han experimentado hablan de unas historias hasta de terror. Cosa que tiene dos vertientes. Una, saliste de tu país y no estás completamente dentro de la legalidad para viajar dentro de otros países. Entonces, ahí ya hay un conflicto. Y por otra parte, yo les diría, a ver, todos vemos diario en diferentes ciudades de México lugares donde se están quedando los migrantes en las banquetas, en tiendas de campaña, y tienen problemas, y no es que no quieran trabajar, algunos, porque claro, también estirar la mano tiene un tema, pero no es que no quieren trabajar, es que no tienes documentos, no te pueden emplear tan fácil. ¿Cómo voy a confiar en ti y te voy a abrir las puertas de mi negocio y las puertas de mi casa para que entres a trabajar, traes familia? O sea, todo es una bola de nieve impresionante. Claro, y sobre todo también algo que yo he podido observar mucho en la práctica es que el mismo miedo o el desconocimiento de la persona extranjera en México es lo que muchas veces también agrava el problema, porque obviamente existe algo que se llaman derechos humanos, que tenemos tú, que tengo yo, que tiene todo ser humano por el simple hecho de serlo, e independiente del lugar en el mundo en el que esté. Obviamente tiene que ser reconocido por esto, por el simple hecho de ser humano. Entonces, pues, muchas veces ellos cuando están aquí en México por el miedo a ser deportados o qué va a pasar o cualquier otra cosa, no buscan ayuda, no se acercan muchas veces si son víctimas de un delito a lo mejor a las autoridades, o muchas veces incluso si traen un tema de refugio, ellos con todo el derecho de tener un refugio, no se acercan a la Comar o no se acercan a una dependencia de gobierno que pueda ayudarlos precisamente por el tema del desconocimiento de que creen que los puedan deportar. Entonces el hecho de que ellos no puedan tener, por ejemplo, una tarjeta de visitante por razones humanitarias, que es pues el documento provisional aquí en México por excelencia que les permite pues residir sin ningún tipo de problema y que les da un permiso de trabajo aparejado, pues es digamos que la solución que ellos podrían tener para que en lo que se soluciona su problema, ya sea que se regresen o que puedan optar a una permanencia o lo que sea, ellos puedan desarrollar alguna actividad, trabajar y demás, pero ellos por la comodidad simplemente de a lo mejor no querer hacerlo, o el mismo miedo, o no querer pagar a un abogado, o no querer incluso acercarse, porque este servicio es totalmente gratuito, la verdad, y es bueno que se sepa de manera pública. Un abogado que te cobre por un refugio, pues normalmente es o porque te está asesorando, o desgraciadamente porque hay mucha gente que te quita dinero y demás, pero en sí es un trámite gratuito. Entonces la gente muchas veces por esto, por el desconocimiento de esto, no se acerca, y es por lo cual no puede tener una estancia legal en México y por lo tanto no puede trabajar, no puede acudir a muchas instancias gubernamentales, no puede hacer cosas no porque no tenga el derecho a hacerlo, sino porque quiere saltarse ese previo paso a obtener pues un documento que avale su estancia, muy independiente a que tenga un documento, un pasaporte o lo que sea. Hay forma de poder comprobarlo y de poder permanecer en México de manera regular, que es la palabra. Oye, David, pero si este trámite es legal, ¿lo puedo hacer yo, tú, cualquier persona? Ajá, cualquier persona. Porque si alguien me ayuda a hacer estos trámites que son gratuitos, pero esa persona que me está ayudando está invirtiendo tiempo, está invirtiendo su conocimiento, a lo mejor me lo hace más amigable, y entonces esto debería tener alguna remuneración. Estoy de acuerdo con eso, pero luego se encuentran con unos coyotazos. Exacto, y ese es el problema, o sea que también el detalle está en el abuso, o sea, porque por supuesto que no está mal, y yo muchas veces lo he dicho, incluso yo lo hago, o sea, claramente tienes que cobrar por tu profesión. El hecho de que puedas asesorar a alguien, o el hecho de que puedas guiar a alguien, pues sí tiene un valor, más que un costo, hablemos de que tiene un valor. Entonces, muchas veces, incluso a que puedas tú como profesionista prestarte a ayudar a la gente o hacer, bueno, como yo que me dedico a publicidad luego gratis o a decir cosas que realmente le sirven a la gente, pues sí es muchas veces esto, que la gente en el mismo, pues digamos que la necesidad, aprovechar la necesidad, pues le dice a la gente, no, que te va a costar tanto tu trámite o esto y lo otro, y pues realmente son cosas que no. Honestamente, sí hay trámites que cuestan, todos los que tienen que ver si migración cobra alguna tarifa, pero específicamente todo lo que tiene que ver con refugio es de manera gratuita, precisamente por esto, porque involucra derechos humanos. Entonces, si intermedias con un abogado, claramente, obviamente sí te van a cobrar, porque pues es el trabajo de un abogado, pero como una persona que puede ir interesada, un extranjero que vaya directamente a Comar o a migración, es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Ahí está. Así que, abusado, si estás viendo este programa, si lo vas a ver,
pues abusados con eso y sí, quien te ayude puede solicitar alguna remuneración porque su conocimiento y su tiempo tiene que valer algo, pero te va a ayudar. Nada más que date cuenta, los coyotazos se ven, Luego, luego. lo que pasa es que se aprovechan de la ignorancia y de la necesidad de la gente. Bueno, el tema principal del día de hoy es las residencias temporales y permanentes. Primero que nada, ¿qué es una residencia? Pues una residencia como tal, hablando en temas de migración, precisamente, tiene que ver con la legal estancia que un extranjero tiene en México, más allá de la finalidad. Llámese, bueno, más allá de la finalidad e independiente a la visita. Visita, llámese turismo, todo aquello que tenga una finalidad menor a 6 meses y que no tenga una intención de, valga la redundancia, de residir, es decir, de vivir o de tener como tal una estancia prolongada aquí en México con algún fin de vivienda o lo que sea. Eso es como tal una residencia. Actualmente en México hay 2 tipos de residencia, que es la temporal o la permanente, en este caso. Y pues su nombre lo dice y es muy clarito, pero ¿por cuánto tiempo, o hay tabuladores, hay límites, por cuánto tiempo puedo tener una residencia temporal? Ok, más bien aquí, más allá del tiempo o cualquier cosa, el derecho a residir ahí va a depender de la actividad o del supuesto en el que esté la persona. Por ejemplo, lo más común, trabajo, volviendo al tema del trabajo. Para poder residir en México de manera temporal por temas de trabajo, el periodo máximo es hasta 4 años. Okay. Normalmente en la práctica siempre se maneja la primer visa o la primera oferta de empleo siempre por 1 año. ¿Por qué? Pues por obvias razones, porque tiene que venir la persona a trabajar, ver que se cumpla con el perfil, que de veras pues, esté sujeto a la renovación y demás. Pero realmente por tema de trabajo, esa es la manera. Se obtiene a través de un visado para poder venir a cambiarlo por una residencia y poder estar aquí hasta un periodo máximo de 4 años. En ese inter, pues dependiendo también la nacionalidad de la persona y de lo que pase, puede adquirir ciertos derechos, además de las obligaciones que ya tiene. Por ejemplo, ser residente permanente. Si en ese lapso, por ejemplo, una persona que es latinoamericana, que viene de un país latinoamericano, aquí en México tiene el derecho a poder residir nada más durante 2 años, no tiene que esperar precisamente los 4 para poder ser residente permanente. Okay. Caso muy similar a lo que sucede en casos familiares, solamente que aquí la diferencia es que cuando es en temas familiares, como persiste el derecho a la familia, que es un derecho humano, digamos que podernos ahorrarnos la parte más engorrosa del trámite, que es siempre salir a obtener un visado. En este caso pueden hacerlo desde dentro de México a través de una regularización, que es el trámite, que es prácticamente como un change of status en Estados Unidos, cambiar un cambio de condición, que también existe aquí, pero es un tema diferente. Y lo que se hace es precisamente darle una residencia por un motivo de familia, ya sea que se case con un mexicano o con un residente, o por tener un hijo. Cuando se tiene un hijo, específicamente un hijo mexicano por nacimiento, se adquiere el derecho a ser permanente de manera inmediata. Caso muy diferente a cuando es por matrimonio, que si bien también es por familia, tiene que subsistir el lazo por 2 años. Es decir, le van a dar la tarjeta, al año tiene que renovar para que se obtenga por el segundo y después a que sea permanente, precisamente para evitar que... O sea que si pensabas hacer chanchullo y decir, pues me caso y me dan la residencia, sí, pero tienes que estar unido a esa persona por lo menos 2 años. Así es. Y pasa muchísimo que gente creyendo que así ya con eso se quedan, que sí, padrísimo, los papelitos y todo, me caso así por interés, pero al año van a tener problemas para renovar, y como aquí para generar cualquier temporalidad o cualquier derecho a cambio derivado de una temporalidad, siempre tiene que ver con la condición que se haya obtenido la tarjeta en una primera instancia, es decir, por familia, por trabajo, el cómo se obtuvo. Entonces, si nosotros tenemos cierta antigüedad acumulada y después hacemos algún cambio, digamos que tenemos ese riesgo de poder perder la temporalidad de lo que estuvimos haciendo y podemos perder derechos o pues ahí tener algún tipo de problema. Y en el caso del trabajo, por ejemplo, porque la parte de la familia quedó muy clarito, pero en el caso del trabajo, ¿yo hago la solicitud de esa residencia o mi empleador hace la solicitud? Exactamente. Aquí, bueno, lo que va a cambiar es que a diferencia de los trámites que son de turismo, para nosotros que somos los beneficiarios inmediatos o directos, el trámite siempre tiene que intermediar a través de un empleador, que tiene que ser quien formalmente realiza la petición para poder obtener el visado. Porque también es muy importante recordar que incluso una persona ya con visa no quiere decir que tenga el trabajo como tal, sino que únicamente parte de 2 estancias. Migración, que es la que regula la condición de estancia, es decir, de adentro hacia adentro nada más. Ajá. Y relaciones exteriores, que a través de las diferentes representaciones de las embajadas y de los consulados es quien autoriza las entradas a México bajo los diferentes criterios o modalidades, es decir, trabajo, turismo, familia, etc.
Migración lo único que hace es preaprobar, como quien dice, una solicitud de visa. Okay. Entonces, hasta que el extranjero no va, obtiene la visa, aún con visa, que es Relaciones Exteriores quien le dé el permiso de entrada a México, hasta ese momento tiene permiso para entrar a México, pero hasta que la persona no es residente legal, es decir, cambiar esa visa por una residencia y después firmar un contrato, es decir, entiéndase que la persona pues ya tiene un CURP, ya tiene un número de extranjero, ya tiene todo como tal, hasta entonces no puede firmar un contrato y hasta entonces no puede ser contratado dentro de una empresa. Entonces, sí es muy importante tener eso también en consideración. Oye, y en el caso de un estudiante. Ahí también, los estudiantes, sí depende ahí el trámite de ellos, solamente que tiene que intermediar, no migración. Migración no tiene nada que ver con los trámites de estudiante más que para emitir la tarjeta, es decir, la condición de estancia, que es el ente pues, regulador por excelencia. Entonces, hasta que llegamos, sí nos van a otorgar una tarjeta para estar como estudiante, pero para poder solicitarla no necesita preaprobar nada, basta con que nos metamos a alguna escuela, que nos inscribamos, que nos den una carta de aceptación y con eso podamos asistir a la entrevista consular. Pero aquí la desventaja, obviamente, pues la ley prevé todo para también evitar el eterno estudiante y ya me pago mi escuelita y me quedo a vivir siempre. Los estudiantes no generan derecho de antigüedad, entonces así yo tenga 5 maestrías, así esté 10 años en México, si yo no hice un cambio de condición a residente temporal, ya sea por trabajo o cualquier otra cuestión, mientras sea exclusivamente estudiante, no puedo generar antigüedad. Puedo tener un permiso de trabajo si es similar a lo que estoy estudiando, pero no puedo tener la antigüedad para poderme quedar, salvo que cambie de condición. Oye, ¿y el estudiante puede tener una visa de trabajo simultánea? Por ejemplo, yo estoy estudiando una carrera o estoy haciendo una especialidad y quiero aprovechar el tiempo para trabajar también. Claro, se puede y de hecho era lo que comentábamos, es un permiso de trabajo y aquí la facilidad es que él no tiene que salir del país. Tiene que intermediar igual una empresa que le pueda dar la oferta de empleo, tiene que ser una empresa certificada ante migración y con esto pues la persona puede sí obtener un permiso de trabajo o cambiar de condición a residente temporal por oferta de empleo. Pero ahí pues más bien sería por conveniencia de cada quien si va a seguir estudiando o si nada más va a trabajar o si va a seguir estudiando con permiso de trabajo para poder continuar sus estudios, a lo mejor hacerse de un patrimonio en México o de algo de dinero y después pues regresarse a su país o como sea. Claro. Oye, pues entonces es todo un tema, sí. Pero tampoco está complicado tampoco está complicado, no quiero decir ilegal porque hace poco tiempo platicábamos y me decías, no, es que no estás ilegal. Estás irregular, exactamente. Sí. Pero si quieres tener actividades como trabajo, tienes que entrar a otra legalidad. O como estudiante tienes que entrar a otra legalidad. Entonces, pues hay que ir cumpliendo requisitos finalmente. Exacto, realmente todo parte, digamos que el boleto de entrada o la primera instancia con la que hay que lidiar como extranjero es migración, porque migración, como comentaba hace un momento, es únicamente un regulador de condiciones de estancia. O sea, migración es el que se encarga de cuidar México, ya sea en la puerta de México a través de sus puntos de entrada o dentro obviamente de México, porque para eso está también migración, regular todo lo que tenga que ver con extranjeros y demás. Pero no tanto con los permisos de entrada los dan los consulados. Entonces, como migración realmente se mete más en temas pues, de regulación, es con el que primero tenemos que lidiar antes de poder generar cualquier tipo de instancia, porque digamos que migración es el primero en darnos un boleto que nos dice, a partir de este momento, a donde vayas te van a pedir esto, que es tu tarjeta de extranjero, que en este caso pues, es tu residencia, ya sea permanente o temporal, y dentro de ello viene un CURP que lo otorgan como a nosotros, solamente que en lugar de decir HDF, por ejemplo, nacido en el Distrito Federal o donde nacimos, es HNE o MNE, mujer u hombre nacido en el extranjero, y a partir de ahí tiene un CURP con el cual pues ya puede acceder a cualquier tipo de servicios, puede entrar a trabajar, firmar contratos, abrir cuentas bancarias, pues realmente hacer otro tipo de trámites que ya dependen de que él tenga una condición legal. Regular. Es por eso que cuando no tienen papeles nadie los quiere contratar o nadie les puede echar la mano, precisamente por eso, porque no tienen ningún documento más allá de un pasaporte que pueda avalar su legal estancia. Entonces no puede generar derechos ni obligaciones. No, y deja tu estancia legal. ¿Cómo, en caso de tener algo desaventurado, cómo te localizo? ¿Cómo doy contigo, no? Porque para tener una residencia permanente o temporal, tienes que tener un lugar donde vas a vivir, tienes que tener puntos de contacto, tienes que tener alguien que de alguna forma sea tu representante legal, ¿no? Exactamente.
Es por eso que igual cuando nos trae una empresa y demás, pues nosotros una vez que ya estamos en México, sí hay que, bueno, cuando cambiamos ya con la tarjeta, de hecho, pues la gente que tenga oportunidad de haber hecho este tipo de trámite, que lo haya vivido, se da cuenta que para incluso la entrevista consular o para incluso empezar el trámite desde cero, no nos piden como tal una dirección, sino hasta que ya venimos a cambiar la visa como tal por una tarjeta, porque la residencia siempre sigue la suerte de un domicilio, basado, digo, el principio del derecho, ¿no? De eso. Entonces siempre va a seguir el lugar de residencia, siempre va a estar ahí el domicilio. O sea, siempre tenemos que presentar trámites ahí, siempre tenemos que cumplir con nuestras obligaciones ahí. Todo sigue la suerte del domicilio que expresemos. Oye, David, y para ti como profesional y como persona que entiende bien las leyes, ¿cómo ves el futuro del migrante en México? Porque Estados Unidos y sobre todo el de Texas ni lo hablamos porque ese es un tipo impresionante, ¿no? De autoritario y si por él fuera ya hubiera puesto un cercado eléctrico y aquí nadie pasa, pero Biden creo que no lo está haciendo tan mal, pero ya se dieron cuenta que el número de gente que quiere pasar ya lo sobrepasó y está sobrepasando a México. ¿Cuál crees tú que sea el futuro del migrante que quiere ingresar a los Estados Unidos por medio de México? Ok, difícil saberlo. Pues por lo menos a un mediano corto plazo, yo podría apostar a que realmente las medidas que está tomando Estados Unidos apuntan cada vez más a que sea más difícil entrar si no tienes un propósito que sea productivo. Es decir, todas aquellas personas que estén buscando un refugio, todas aquellas personas que estén buscando entrar a Estados Unidos, pues nada más en busca del sueño americano o porque no quieren, o simplemente por huir de la cultura, porque hoy en día, pues desgraciadamente todos, pues, digamos que a muy grandes rasgos somos americanos, si así lo queremos ver, bueno, dentro de sus comillas, pero ya también es un tema cultural, es un tema de globalización, no tanto un tema nada más de la misma necesidad, o sea, porque también yo he visto mucho dentro de la gente que trata de emigrar, desde el que de veras no tiene ni qué comer y por eso deja su país, hasta la persona que dice, no, es que en mi país ya no hay de otra porque, o sea, estás preparado, tienes todo, solo que pues no te gusta tu condición de vida o no te gusta tu país, quisieras tener a lo mejor pues otro tipo de vida en otro país, hablar otro idioma, o sea, no tanto porque realmente sea una necesidad o porque le estés pasando mal en tu país, sino por un tema de que nada más quieres, pues sí, vivir en Estados Unidos, sentirte americano, otro tipo de cosas. Entonces, creo que los filtros y todas las medidas que se están tomando actualmente es como para tratar de frenar un poco de eso. Si tú realmente no tienes una intención de que seas una persona preparada que quiere venir a trabajar, o a lo mejor si un turista que venga realmente a lo que dice, a Las Vegas, a hacer lo que tiene que hacer y regresarse a su país, o sea, no abusar de que dice que tengo aquí, me quedo con mi novia 6 meses y me regreso 4 días. O sea, gente que realmente no tenga una intención de darle un buen uso, es eso. Yo la verdad creo que sí son buenas las políticas, porque al final del día creo que dentro de la migración está lo bueno y está lo malo. O sea, así como hay gente que de verdad vale la pena ayudarla, vale la gente que se supere, gente que me impresiona y hasta me lo critican mucho, pero yo digo, prefiero 1000 veces darle trabajo a una persona de Venezuela que lo dejó todo, a un mexicano que tiene flojera de pararse a las 6 de la mañana a trabajar cuando hay quien dejó a su familia y dejó todo. Claro. Entonces también hay de personas a personas, o sea, no podemos como generalizar. Pero yo sí aplaudo mucho eso, o sea, gente que nada más quiere que, es que quiero una visa para irme a, no sé, dizque nada más a pasarme un año sabático y vivir ahí con mis amigos o con una novia que acabo de conocer. O sea, honestamente creo que no, o sea, tenemos que tener mejores planes de vida como personas y como todo, y una persona que realmente no vaya a aportar a otra economía, pues realmente creo que no es una persona que deba de privilegiarse, no por decirlo de otra forma, pero privilegiarse la entrada a México porque, pues lejos de ser una solución, alguien que venga a aportar podría representar un problema, y creo que cada país sí tiene la responsabilidad de lidiar con sus propios problemas. Claro. Y también privilegiar siempre pues a su gente al final del día. O quien pueda aportar algo positivo, porque decías, las personas preparadas, y ojo, no se malentienda, porque la mano de obra es muy importante. Claro. Si estás preparado como albañil, como electricista, como plomero, estás preparado, y sí, a lo mejor vas a ir a aportar algo a una comunidad muy pequeña, pero yo estoy seguro que al electricista, el plomero, el jardinero, le va a arreglar la vida a un cierto número de personas, porque los necesitamos. Entonces, ser preparado no quiere decir tener una licenciatura, maestría o doctorado. Justo eso. Era exactamente y qué bueno, en serio, qué bueno que hiciste esa especificación, porque es a lo que voy. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos? Que es algo que yo lucharía, y creo que ya hasta lo estoy haciendo, y de verdad ojalá haya más gente que se una al proyecto, es hacer lo que hace Estados Unidos, que tiene incluso de sus visas. En México no puedes creer que solamente exista 2 visas de trabajo, la que es por 6 meses y la que va aparejada de residencia.
Cuando Estados Unidos tiene todo el alfabeto lleno de tipos de visas. Increíble. Y existen visas de trabajo a la medida según lo que hagas. Y ese tipo de cosas es lo que la gente no entiende que beneficiaría mucho al país, porque por ejemplo allá, ¿cómo se evitan todo este tipo de problemas? En Estados Unidos es un modelo exactamente igual al mexicano, en el cual una empresa necesita tener una certificación para poder contratar extranjeros a través de un formulario, exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Los procesos. Que en Estados Unidos sí se toman la delicadeza de ver por qué estás contratando a esa persona. Que de verdad tú puedas comprobar, y a través de también el Labor Department, que es el departamento del trabajo ahí en Estados Unidos, no nada más migración como aquí, que de verdad no cuentas con la persona, bueno, con la fuerza laboral adentro de los Estados Unidos, que ya privilegiaste primero a los americanos y que a partir de ahí ya no encontraste gente y por eso estás reclutando gente de tu país, que además la gente que estás trayendo cumple con los perfiles que tú estás solicitando, que es gente preparada, precisamente con los perfiles ya sea técnicos, académicos o lo que sea, pero que cumplen con esos perfiles. Entonces desde la labor previa, ahí se aseguran que la intención realmente sea pues verídica, o sea, que la gente cumpla con esas cosas. Muchas veces ese tipo de problemas México los tiene por no tener una legislación tan avanzada y específica, y precisamente también por este tipo de temas, por no darle solución a las estructuras que ya tiene. Claro. Y como siempre lo he dicho, si somos copiones número uno, pues ya lo bueno, hubiéramos copiado lo bueno, ¿no? Si ya está la estructura ahí de cómo se deben hacer las cosas, y un país con casi el doble de habitantes y de extensión territorial que tenemos nosotros, pues si ya está funcionando, ¿por qué no hacer que funcione también acá de este lado, ¿no? Así es. Pero bueno, pues paso a paso, poco a poco, y esperemos que nuestras autoridades vayan verdaderamente haciendo algo, porque el tema de la migración está fuerte, está poderoso. A muchos les está causando, a muchos habitantes nacionales les está causando problemas hasta en su modo de vida, y sí tiene que haber una institución que ponga remedio, sí o sí. Es que también yo creo, soy muy de la idea de que no es problema nada más de una institución, es que todos como que volteamos a ver migración porque escuchamos extranjero y todos echan la culpa a migración. Pero no, honestamente creo que migración es la punta del iceberg, pero el problema no lo tienes ahí. Lo tienes en la Secretaría de Economía, lo tienes en la Secretaría del Trabajo, lo tienes en Previsión Social, lo tienes en Seguridad Pública, lo tienes en todos lados. O sea, realmente el tema migratorio es un rebote de que tú en conjunto como gobierno no has sabido adaptar a esa gente a tu legislación. Migración no tiene la culpa, migración nada más te da tarjetitas. Es lo único, o sea, al final del día suena feo, pero es lo único que hace migración, encargarse de que la gente, independientemente de lo que esté haciendo aquí, lo esté haciendo de la manera adecuada. Entonces realmente el problema migratorio que tiene México no es un problema migratorio directamente, sino es un problema global, y también tiene que ver con otro tipo de cuestiones, desempleo, seguridad y demás. Eso está buenísimo, no ver el problema del migrante como un problema de una sola institución. O sea, está buenísimo eso. No es nada más de que te brincaste las trancas y ahora te tengo que deportar. No, te brincaste las trancas, pero estás trabajando, no estás trabajando, solicitaste ayuda, no solicitaste ayuda, estás haciendo tus trámites, no los estás haciendo, estás buscando una manera de subsistir económicamente como persona, o no lo estás buscando y te vale dos pepinos. Está buenísimo. Hay muchas instituciones involucradas en esto. Sí, demasiadas. Y todas las instituciones tienen su legislación, entonces está cañón. Sí. Nada, es un problema muy grande, y creo que es problema en conjunto, no es nada más de una sola cosa. Y como todo, pues ahora sí que es rebote de la situación mundial, creo que a todos nos afecta de una u otra forma también. Claro. Pues ahí está. Creo que la conclusión es muy buena. La conclusión es el resultado y el bienestar del migrante no depende nada más de migración. En efecto. Y el migrante, pues, que quiera hacer las cosas bien, tiene que solicitar en diferentes instituciones lo que vaya necesitando. Así es. Hijo. Entonces, si no sabes por dónde empezar, porque esto no tiene ni pies ni cabeza, acércate al especialista. Al contrario, ya saben que sí, con mucho gusto. Ahí está también el contacto en pantalla. Y lo que necesiten, ya saben, desde una asesoría, no solamente es pues llevar algún trámite o lo que sea, simplemente y alguna asesoría, pueden contactarme. También, pues honestamente a mí me gusta mucho ayudar a la gente, entonces si alguno trae algún tema, no sé, algún tema de refugio, algún tema grave,
sientas en confianza, está aquí un servidor siempre y pues adelante. Pues ahora sí que pues muchas gracias por el espacio. No, bienvenido siempre, David, y la verdad es un gusto que compartas tu conocimiento y que tengas ese espíritu y esa mente altruista donde sí, el trabajo tiene que ser remunerado, pero también se puede ayudar. Así es. Entonces, bienvenido siempre, ya sabes, No, además gracias. eres de casa. Gracias, no, pues ya me siento bastante cómodo, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Johan, muchísimas gracias en los controles. BIM Comunicación, muchísimas gracias por este invitado. Al contrario, invitado muchísimas de gracias. lujo. Pues Raúl, ahora sí que pues, muchísimas gracias. Bienvenido siempre, David, ya sabes que esta es tu casa y todo lo que tengan que ver con migración, asuntos legales, personales, empresas, pues el especialista, aquí está, aquí lo tienen, ahí están sus puntos de contacto, así que no pierdas la oportunidad de hacer tu consulta. Seguro, así como la plática de hoy, seguro vas a tener algo muy positivo. Así es. Y martes y miércoles tenemos programación en vivo, jueves, viernes, sábado y domingo repeticiones. Gracias a la magia del internet en Facebook y en YouTube. Ahí están los programas para que a la hora que quieras, desde donde quieras, puedas echarle un ojito. Ahí nos vemos y hasta la próxima. Los criterios expresados en este programa no son responsabilidad de Conéctate en Línea.